Y ayer justamente veíamos el video, que en el fondo es que los papás no tenemos tiempo para los hijos. Los papás, cuando asumimos la responsabilidad y las mamás de tener hijos, es para toda la vida. Es para toda la vida. Ahí sí hay una cosa que no hay un momento que se escape, y esa es la gran responsabilidad. Y aún yo quiero traer el valor del ser, el valor del ser, el valor del ser, de ser persona, de ser un profesional o de ser alguien que tiene una profesión, un oficio, y que lo desempeña a cabalidad y a calidad. Y en el camino del día de hoy vamos a continuar caracterizando los proyectos educativos. Vamos a continuar caracterizando los proyectos educativos. Ayer avanzamos solamente hasta un componente, son 10. No los vamos a hacer todos aquí. Yo quiero que ustedes cojan la metodología porque más luego ustedes lo van a desarrollar. Pero en el documento que sigue, sí lo debemos desarrollar todo. Entonces, más o menos hasta las 9 de la mañana vamos a estar trabajando con el instrumento que empezamos ayer, y a partir de ahí entramos en otro, que es la propuesta de anexo para los proyectos educativos rurales 2025-2030. Necesitamos que nos quede lo mejor planeado posible todas las cosas que podríamos hacer del 2025 al 2030, y cada institución, de acuerdo con sus posibilidades, las podrá realizar, y otros no las van a poder realizar. Por eso, en la metodología que vamos a emplear, y que decíamos ayer, de pasar de la metodología de la planeación estratégica a la planeación participativa, este indicado, como se dice, indicados, estableció los indicadores, es el lenguaje técnico, pero indicar las necesidades de la institución en cada uno de los compartimentos del proyecto educativo. Vamos a ir diciendo qué es lo primero y qué puede ser lo segundo. ¿Qué es lo primero y qué puede ser lo segundo? Porque no podemos hacer todo en realidad. Y en esta ficha hay un punto que tiene que ver con el producto. Y el producto son nuestros egresados. Y lo que les voy a contar es algo que duele, pero que tenemos que reconocer. Si lo reconocemos y hacemos conciencia, a lo mejor la solución no es más dinero, aunque se necesita dinero. A lo mejor la decisión sea un cambio de actitud frente a una situación. La anécdota, si es que esto es una anécdota. En la Universidad de Antioquia, como la del Valle, tiene sus sedes regionales. Y yo fui comisionado para llevar a la práctica una maestría en procesos curriculares en la región de Apartadó, que es muy parecida a esto. Y los estudiantes eran para ese entonces, los jefes de núcleo, los rectores y los coordinadores. El gobernador de ese entonces decía que tenía que cualificar en primera instancia a los que estaban dirigiendo la educación. En todo ese proceso viví dos situaciones. Uno, la compensación sin querer de los estudiantes, con qué grupo te vas a ir. Yo ya tengo trabajo cuando me gradué. Todavía no estoy teniendo garantía. ¿Sí? Por Dios,
pero por Dios. Sí, sí. Está pasando, estábamos en la década del 90. Había pasado la década del 80 al 90 de fuerte violencia. Nosotros en la Universidad de Antioquia perdimos X número de profesores, de lado y lado, si es que los vamos a mirar por el lado político. ¿Sí? Y no voy a mencionar nombres, pero miren que la historia década del 90, década del 90. Y más luego, cuando ya estábamos terminando la maestría, me llega una persona muy asustada a la puerta y me llama y me dice, de entre sus alumnos, usted tiene a fulano de tal, Luis Eduardo, un moreno, en ese momento era el rector de Chigorodó. Lo están buscando. Si se va a ir no puede coger ningún tipo de transporte. ¿Cómo que? No más. Por favor, llámelo y dígale. Sí, efectivamente, yo lo llamé. Ese señor que es moreno, se puso blanco. Yo le pedí que se sentara, que iba a traer teníamos agua ahí servida, y le dije, más conoce usted su región que yo. Pero se va. De cada año. Anécdotas difíciles. Ahorita vamos seguramente a decir cosas parecidas acá. Lo que quiero decir, y con lo que yo, esto no es responsabilidad de otros. Ni yo puedo delegar en mi casa que no haya comida porque yo soy el proveedor, es mi responsabilidad. Hay responsabilidades que no se pueden delegar. Y en este taller lo que estamos buscando es la identidad, el ser uno mismo y responder a unos principios colectivos y responder a unos principios individuales de tener una identidad. Por ejemplo, una identidad donde la violencia no sea el recurso de cambio, ni que yo tenga que enajenarme para poder sobrevivir, que yo no tenga que hacer lo que no me gusta hacer porque es lo único que hay. Entonces yo termino aquí para decir que con estos muchachos no es que estén locos, ni que sean los más ignorantes, como podemos decir algunos de la generación silenciosa o de la generación baby boomer, es decir, los mayores de 60 años, somos los que más lejos estamos de los jóvenes. No es que ellos sean, no. Ayer decía un autor, Agustín Lugo, un filósofo suramericano de la Argentina, los trata de idiotas, y escribió un libro que se llama así justamente La generación idiota. No, nosotros, ese es nuestro producto. Y ayer hacía el ejemplo con las empanadas del Parque de Envigado. Entonces mire que hay un trabajo que lo tenemos que hacer en medio de las circunstancias. Termino ahí la reflexión. Esto es una reflexión, esto es una invitación, esto no es un trabajo técnico. La pedagogía la hemos confundido con técnica. No, la pedagogía es el asunto del alma. Y el cuerpo es el currículo, el contenido. En términos de la tecnología, el currículo es la carcasa, el aparato es los contenidos, pero por dentro está el alma. ¿Qué alma le pones a ese contenido, a ese cuerpo? ¿Qué alma le pones? Y si me voy a la filosofía y me hago saludar de Descartes,
él estuvo muy presente a hablar del cuerpo y del alma para tratar de separarlos y trabajarlos independientemente. ¿Sí? Ahorita nos encontramos de que son inseparables. Es como en la energía el polo positivo y el polo negativo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momentico, más que rediseñar el proyecto educativo, que es la carcasa, el contenido, tenemos que alimentar el alma. Y el alma, una manera de alimentarla es con unas buenas lecturas. ¿Qué leen los maestros? Porque uno de los reclamos que nos hacemos todos, vea, escriben mejor los niños de preescolar, voy a decir esta así, los niños que están aprendiendo a escribir, aquí hay una cosa curiosa, y ustedes ahorita me la van hasta la primaria los niños leen y escriben, y pasan al bachillerato, y ya no leen y escriben, y ahora menos con los celulares. Y si vamos a la universidad ya nos estamos dividiendo, no en los que tengan título y los que no lo tienen, sino entre los profesores que somos investigadores y los que no lo son. Los que no lo son siguen actuando con su autoridad y su título colgado detrás de su escritorio en la universidad. Y los que somos investigadores nos estamos juntando del pueblo, de la gente. Porque es que la academia es luz, es interpretación, es ayudarle a la gente a interpretar su mundo. La academia tiene que ser luz, y por eso nosotros venimos como neutros, ¿no? Mientras estemos en clase no tenemos filiación política. Cuando salgamos de la clase ya somos individuales y entonces asumimos una posición política como tal. Bueno, yo dejo ahí. Orden del trabajo del día de hoy para tener como una secuencia. Primero, vamos a escuchar a un compañero o compañera que nos lea su protocolo para que los que no estuvieron ayer se enteren qué hicimos. 2, vamos a seguir con el trabajo de la ficha número 1, que tiene 10 indicadores. Yo los voy a leer para que nos familiaricemos y con los que no lo están. Profe, un minutico, es que yo quiero que llegaron 2 profes nuevos. Sí, claro. Que para claro, que por favor claro. se presenten. Bueno, buenos días. Mi nombre es Augusto Arce de la institución educativa La Esperanza. Tengo el placer de acompañarlos hoy y creo que mañana, según la indicación de mi rector. Me disculpan, un poquito tarde, pero apenas me llamó a darme la invitación. Bienvenido. Gracias. Buen día, mi nombre es Hilda María Méndez, vengo del Centro Educativo La Agustina y allá la directora nos está rotando. O sea, un día viene un día, un día toca a mí, mañana otra, y entonces por eso vengo por primera vez. Nosotros lo entendemos, bienvenida, nosotros lo entendemos. Y entendemos los rectores, yo también fui rector y yo sé la dificultad que es 2 grupos sin profesor y el coordinador ya va para un grupo y el rector va para el otro, pero el rector lo llamó un padre de familia y eso es un estrés y una locura. Yo lo viví, yo lo sé. Bueno, estamos pasando 2 listados de asistencia, porque uno es para nosotros y otro es para Secretaría de Educación, para que tengan la bondad de firmarlo. Y a los profes que se les ha entregado material, hay un listado para que por favor me lo firmen, que dice material de apoyo pedagógico, ¿ok? Bueno. Entonces, primero, las 2 listas de asistencia, por favor. Ahí están rotando. Pasemos las juntas. ¿Listo, profe? Sin afán, ahí vamos. Entonces les decía que en el transcurso del día de hoy
vamos a hacer estas actividades. Y no les vamos a poner horas, sino que nos vamos a ir yendo. Miren, si terminamos las actividades más temprano y bien, hasta nos podemos ir más temprano. Eso depende tanto también de lo que nos rinda, y nosotros somos autónomos aquí para manejar ciertas cosas que sean dentro del taller. Entonces, primero vamos a escuchar a un compañero que nos va a leer el protocolo de qué hicimos en el día de ayer. Dos para que escriban y llevemos un orden, no se pierdan en el camino. 2. Vamos a continuar el desarrollo de la ficha número 1, que tiene 10 componentes. Ayer dijimos que le íbamos a llamar nodos. Tiene 10 nodos, es decir, el PEI y el PEI. Después de esta actividad, para que tenga tiempo de montarlo. 10 nodos. Si el PEI fuera una casa, tiene 10 piezas. Y no las vamos aquí a revisar todas, sino que vamos a elegir, vamos a entrar a 3 piezas. Para organizar por lo menos 3 piezas, pero yo las voy a mencionar todas en este momento. Enseguida que empiece lo hago. Tercero, vamos a entrar en la ficha 5. Por el momento le vamos a llamar anexo. Proyecto Educativo Rural 2025-2030. La idea con ese instrumento es que avancemos por ahí hasta el punto 3. Ese sí lo tenemos que hacer todos los pasos, porque va a ser el borrador que les va a quedar a ustedes. Entonces, en su momento oportuno, yo les explico la metodología de cómo va a ser el trabajo con esa nueva ficha. Para esa nueva ficha vamos a utilizar el computador, para que de una vez lo vamos dejando en digital. Porque es uno de los documentos que le vamos a entregar al Fundelier, al coordinador, al contratista, para como evidencia, como una de las evidencias del trabajo realizado durante toda la semana. Mire que la Secretaría de Educación también tiene una responsabilidad aquí al delegar en un contratista esta capacitación, y el contratista debe ser consciente que debe entregar unas evidencias del trabajo realizado. Entonces, a partir más o menos de las 10 de la mañana, dejamos la ficha 1, entramos en la 5 y le vamos a asignar a cada grupo un computador. Hasta ahí. No les digo horas, vamos a ver qué tal nos rinde, cómo estamos. Tenemos planeado un refrigerio en la mañana y tenemos planeado un almuerzo al mediodía, a la 1, para que no tengan que desplazarse. Para los que no estaban ayer y también para los que llegan hoy. Estamos haciendo un diagnóstico de los PEI de cada institución. Y comúnmente se hacía una DOFA. Yo digo en mi libro, la DOFA ya está súper utilizada, la hacemos de una manera mecánica y no nos resuelve nada. Esa DOFA hasta la podemos trasladar, la misma del 2010 al 2025, y queda linda la fotocopia. Entonces yo modifiqué eso y les dije, no, yo inventé mi propia forma de hacer el diagnóstico. Y esta forma de hacer el diagnóstico me permite crecer en piezas, voy a utilizar ese lenguaje, en piezas de la casa el contenido, o lo puedo crecer en escenarios de observación. Y así efectivamente me resultó.
Cuando escribí este libro hace 2 años, estaba hablando de 5 escenarios. Y estaba hablando de la educación 5.0. Y estaba hablando del ingreso del Internet. Y cuando menos pensé, en el 2022 entró la popularización de la inteligencia artificial. Y con el uso de la inteligencia artificial entramos en la educación 6.0. Entonces cambian las metodologías de las escuelas, deben de cambiar. Y el cambio más importante es del cambio a la pedagogía convencional a la cultura digital. Entonces ya las instituciones van a ser mezcladas. Vamos a tener unos profesores convencionales y ya vamos a tener unos profesores digitales. Y ya algunas instituciones tienen el desarrollo del currículo de manera virtual. Y se apoyan de las plataformas que tengan al lado. Entonces ya los contenidos no están en el libro del ministerio, en el programa del ministerio, sino que los contenidos están en la cabecita del profe y a dónde, cómo recibe sus estudiantes y cómo los quiere entregar. Cómo recibe los estudiantes y cómo los quiere entregar. Entonces esa es la filosofía de esta ficha. Primera pieza, primer nodo, territorio, contexto, economía, política, cultura, sustentabilidad. Observen que no usé conectores, usé conceptos. Esos PEI, si son de 60 hojas, es muy largo. Tenemos que pensar un PEI que lo pueda leer un padre de familia a raticos cuando termina la jornada. Y escrito en un lenguaje coloquial, ya en un lenguaje tan académico. Es decir, el profe debe traducir todo esto en términos técnicos a un lenguaje. ¿Qué es lo que le haríamos al estudio del territorio? Si ese territorio corresponde a una cultura de 1957 a 1970 y cojo y describo con conceptos periodo de modernización del país, indiferencia con la tierra, sigue la condición extractiva de la tierra, es una sociedad agraria, y de 1 a 5 ustedes dijeron que estaban en 2 y uno que estaba en 3 y explicaban por qué. Escenario 2, si ese contexto corresponde a una lectura de 1970 a 1990. ¿Qué pasó en esa época? Y ingresó la tecnología, ingresó el Internet. Es una relación de la tierra sostenible, pero sigue siendo extractiva. Es una sociedad de migración campo-ciudad. Entonces la pregunta que nos hacemos es si una de las funciones de la escuela rural es mandar el hijo del campesino para el pueblo. Es una pregunta que hay ahí. Y le dijimos, de 1 a 5, ¿cuál es la situación de su establecimiento educativo? Y diga por qué. Y así nos fuimos yendo. De 1900 al 2010, la caracterización de esa época aparece en la educación la fuerza del sindicato. De relación con la tierra, estamos pasando de sostenible a sustentable. Ayer lo explicaba en qué consistía eso. Lo sostenible es que dan licencias para que tumben, para que dan licencias para saquear la tierra, digámoslo así de frente. Cuando decimos sostenible es que se dan licencias para saquear la tierra. Y cuando decimos sustentable es que hemos tomado conciencia de que la tierra es la casa común.
y unos la están saqueando y la están dañando, y al final todos vamos a resultar afectados. Los que les traen el mineral o la madera o el producto, y los trabajadores que estamos haciendo eso. Sociedad agroindustrial y tecnológica, escenario 3, vamos a decir, y entonces una de las instituciones dijo que ya había avanzado hasta allá. No recuerdo cómo habían valorado de 1 a 5 y por qué. El escenario 4 es el tiempo del 2010 al 2023. Es el tiempo de los jóvenes que tenemos en las instituciones. Este es un periodo de desarrollo del capitalismo informático, de la educación 4.0, acompañado de la revolución industrial. Es una sociedad antropocéntrica, el hombre sigue siendo el centro del proceso, la relación con la tierra es extractiva. La pregunta es si es incluyente o es excluyente. Cuando yo leía los papers de algunos de ustedes me decían que esto era primero unos grandes latifundios y que esto ha cambiado a algunos minifundios, incluso tienen unos censos de que algunos tienen tierra y ya hay que otros no tienen tierra y que son completamente siervos sin tierras, como el libro de quién. Hay un libro que se llama así. Sociedad agraria, industrial y digital es el escenario 4. Nadie de las instituciones dijo que estaba ahí. Sociedad agraria, industrial y digital. Y el escenario 5 del año 20, el escenario 5, aquí lo había descrito hasta el año 25 y 2030, y esto se juntaron 3 revoluciones. Oiga, por fuera de la escuela se han dado 3 revoluciones. La 3, la 4 y la 5, revolución industrial. En mi libro yo doy cuenta de esa revolución, y esas revoluciones mueven todo. Nosotros aún estamos en la revolución número 2, que es la revolución industrial. ¿Sí? La industrialización de los productos para la producción de manera masiva, y eso ha cambiado. Entonces el escenario 5 es una sociedad técnico, agraria, digital, en multiculturalidad, en paz y más humana. Nadie dijo que estaba ahí. Y el escenario 6 está al final porque se le adicionó. Que es el 6º escenario, que viene a ser la categoría 6, está al final de la ficha. Entonces, estoy preguntando, ¿tienen clases virtuales? ¿Trabajan con redes? ¿Hacen uso cotidiano de la inteligencia artificial? Ese es el escenario 6. Entonces, ayer cuando finalizábamos para los nuevos, este ejercicio, hacíamos conciencia que no nos podemos comparar. Toda comparación es, ¿cómo es que dice el adagio? Toda comparación es odiosa. Toda comparación es odiosa, y la educación del campo no la podemos estar comparando con la de la ciudad. Y la característica más importante de la diferencia es que tenemos contextos distintos. Entonces nosotros tenemos la riqueza en nuestros territorios, pero mandamos a los niños a ser parte de la pobreza de las ciudades, engordando los cordones de miseria. Porque la migración del campo a la ciudad, cuando es sin economía, llegan a los cordones de miseria de Bogotá, de Medellín. Yo ayer estuve recorriendo a Santander. Santander es un pueblo de mucha tradición, tiene varios sectores,
tiene sectores antiguos y tiene sectores modernos. Veo un sector bonito en la salida a la conexión con la troncal principal. Es decir, económicamente Santander es multidiverso, económicamente, y también multihistórico, tiene de diferentes momentos. Entonces, y ayer nos planteamos, no tenemos dinero para tener internet, pero también decíamos que el gobierno les daba tablets y les daba computadores, pero que no capacitaba a los profesores. Tenemos una desconexión ahí. En mi opinión, hay que hacer lo posible, porque toda institución educativa tenga su unidad de internet para poder conectarnos con el mundo. Dejo ahí, a mí me gusta mucho conversar. Esto es el plan. Vamos a escuchar a un compañero y vamos a arrancar. ¿Alguien tiene algún comentario? Antes de que me olvide, profes, en la otra semana, ustedes también están invitados. Arrancamos lo de inteligencia artificial. El ANAJO ya es segunda fase. ¿En el qué? Ana Josefa Morales Duque, en la sala de sistemas. ¿Ok? No. Se cambió la sede, ya se mandó la directriz a la rectoría. Entonces, por favor, para que planifiquen y no se van a quedar sin participar de eso. Son 5 sesiones de lunes a viernes. Docentes de maestría y de doctorado de la Universidad del Cauca, expertos en esos temas. ¿Listo, profe? No le quito tiempo. ¿Quién va a hacer la relatoría? Sí. Buenos días, mi nombre es Liliana Peña Nené, ya me ha presentado, pero para los nuevos, y soy la directora rural del Centro Educativo Caminante. El protocolo del seminario taller del día de ayer, fecha 25 de agosto del 2025. El seminario taller inició con un saludo de bienvenida por parte de los conferencistas y Ana Gil, como representante de la Secretaría de Educación. Seguidamente se realizó la presentación del rector de la institución, José María Córdoba, y sus 2 coordinadores y 2 docentes del Centro Educativo La Agustina. Posteriormente se procedió a la lectura del protocolo del día anterior y después el profesor Ramiro Galeano dio inicio al día del trabajo, reflexionando con que el mejor método es la teoría, citando a la escritora también María Isabel Castillo como referente que el progresar es aprender a vivir juntos. De igual forma mencionó la ley 3697 sobre la cultura y reconociendo que los aportes del actual gobierno es que es progresista. Se resaltó la inclusión del lenguaje socioemocional en la nueva legislación educativa, habló de la inteligencia líquida como una de las que hay que tener muy en cuenta. El profesor Galeano asignó la lectura en grupos de trabajo por instituciones para abrir un marco conceptual para la construcción de un proyecto educativo institucional rural para el 2025-2030. Posteriormente se presenta un video. El video nos invitó a la reflexión sobre el valor del tiempo de la familia. Seguido se le asignan las siguientes lecturas relacionadas con el análisis y repensar los proyectos institucionales, educativos institucionales rurales. El grupo 1 habló sobre el ejemplo del repensar los PI a partir de las experiencias significativas. Lección 19 del libro. El grupo 2, reconocer la crisis de los PI. El grupo 3, reflexionar sobre el riesgo de reducir el PI a la Internet, diluyendo la amnesia. El grupo 4, construir una ruta de innovación de los PI. Y el grupo 5, elaboración de la lectura inicial. Se dispuso aproximadamente de 1 hora de la lectura de trabajo, seguida de un receso. A reanudar, cada grupo realizó sus conclusiones en intervenciones breves. El grupo 5 presentó una síntesis de la importancia de la resignificación del PI. El grupo 1 enfatizó sobre la importancia de la democracia para la creación de otros mundos posibles. El grupo 2 expuso un análisis sobre la crisis del PI, enfatizando en la importancia de la resignificación, actualización de los planes de estudio, formación y acompañamiento docente,
y que la construcción del PEI es participativa de todos los integrantes de la comunidad educativa. Grupo 3 reflexionó sobre la importancia de incorporar las nuevas tecnologías, pero teniendo en cuenta el trabajo creativo, colaborativo, el respeto y la empatía. El grupo 4 explicó la ruta de innovación de los PEI presentado en 4 etapas y en 4 módulos. Posteriormente se orientó un ejercicio colectivo para repensar los PEI con la visión hacia el 2030, en la que cada institución identificó su posición dentro de 5 escenarios posibles. Como resultado, se concluyó que 3 instituciones se ubicaron en el escenario 2 y 2 en el escenario 3 en fases incipientes. Con esta reflexión institucional, identificación de escenarios, se dio cierre al taller. A veces desconoce muchas cosas que están pasando porque la educación de nosotros fue muy diferente a la que hoy se está trabajando. Y la importancia de poder estar aquí maximizando la capacidad que hay para seguir trabajando en cada una de las instituciones es muy grande. Y créame que es muy maravilloso estos procesos porque esto va fortaleciendo cada día más. La educación se aprende a centrar o a practicar o a enseñar lo que nos corresponde en cada institución y me parece muy importante los temas que vienen haciendo. Gracias. Siéntase en casa, siéntase en casa. Hago muy contento de que esté con nosotros, señor rector. Cuéntanos cómo te sientes hasta, llevamos, mira, ya llevamos media horita. Primero que todo, los escenarios que nos has colocado aquí en territorio de contexto me parecen muy pertinentes y digamos uno encuentra como el hilo conductor para conocer aún más la región. Ejemplo, en el caso mío, yo apenas llevo 2 años, a pesar de ser de aquí de Santander, y digamos pasar por ese sitio, una cosa es pasar y otra cosa ya es ser rector y otra cosa aún es vivir en la región. Entonces, digamos que hasta ahora he logrado, con lo que usted nos ha explicado, mirar más el contexto. Y, correcto, eso era lo que comentaba ahora con el compañero. Nosotros hemos encontrado un PI que han trabajado, ambos somos nuevos, inclusive creo que yo soy más nuevo que el profe, y nos ha faltado más lo que, qué bueno ver al padre familia, comprometer más al padre familia que participe en estos procesos, porque la construcción del PI, como acaba de decir usted, no solo depende del rector o de los docentes, porque nosotros nos enclaustramos, llamémoslo así, en la parte académica, que es nuestro fuerte, pero dejamos otros aspectos como los sociales que cunden ahí en la región que están, y eso debe quedar en el PI, porque si no quedaríamos descontextualizados. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario breve al trabajo de ayer? Jairo. Yo quiero hacer un comentario pues, del trabajo del primer día. El primer día yo me fui a la casa y tenía una duda con respecto al PEI. Bueno, leí algo sobre los PEI, pero por último le pedí a una inteligencia artificial que me hiciera el PEI. Y qué belleza de PEI que me hizo. Me hizo un PEI maravilloso. El único error que yo digamos, le corregiría, y es un error menor y para eso se trata, digamos, la inteligencia, es que me colocó dentro de las fechas que habría que celebrar el natalicio de Policarpa Fernández. Policarpa Salabarrieta, o sea, pero me hizo un PEI maravilloso, una hermosura. Pero entonces me hizo caer en cuenta una cosa, profe, y es que el PEI
no es el documento. El PEI es el proceso. Entonces, la cuestión no es tener un bello documento, porque para un bello documentos, la inteligencia artificial se lo puede hacer uno en 10 minutos. Me colocó los valores, que tener en cuenta el contexto. Bueno, una maravilla de PEI. Aplicable, digamos, porque yo le dije, en Mondomo, Policarpa Fernández, me sacó ahí un PEI. Pero entonces mi pregunta, y eso me hizo caer en cuenta, es que el PEI no es el documento muerto. El PEI es todo el proceso al que se ha llegado o que hemos tenido que recorrer todo el camino para llegar a la construcción de ese documento. Y todas las personas que han participado en el mismo. Entonces, para la construcción de un PEI que sea simplemente producto, la máquina lo hace mucho mejor que nosotros. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a entrar en el trabajo de los grupos, como estábamos ayer. Miren si están de acuerdo conmigo. Quiero que, a ver, son 10 piezas del proyecto. Vamos a trabajar 2. Elijamos cuáles. Si ustedes me preguntan a mí, yo me iría por trabajar la filosofía y por trabajar el currículo. Y avanzar hasta ahí para dar una media hora de hacer ese ejercicio. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Tomarnos media hora para trabajar. Hablando sin ellos. Trabajar la 2, que es la filosofía, el lenguaje de la educación y la cultura, me parece importante. Es que tenemos un nuevo lenguaje. Y con lo que nos acaba de decir Jairo, mire que el profe Jairo, mire que el problema no es del documento en sí, el contenido, el problema es del alma que le ponemos, de la pedagogía. Y hacemos la 3, que tiene que ver con la planeación. Y si entendemos bien todos esos 3 primeros pasos, vamos a entender los otros, y si tienen algunas preguntas, las hacemos en el momento de la intervención y de hacer las preguntas. ¿Les parece? Bueno, señores, manos a la obra. Son las 9:15. Vamos a trabajar hasta las 9:30 en grupos, y más luego comenzamos a socializar esas 2 categorías. ¿Listo? Y ahí nos vamos yendo, así nos vamos yendo. Bueno. Mire, esa es una forma de trabajo y quiero concertarla con ustedes. También le podemos asignar al grupo 1 la categoría 2, al grupo 2 la categoría 3, al grupo 3 la categoría 4, al grupo 5 la categoría 5, y así tendríamos un recorrido más completo del material. Tomemos una decisión. Ahí hacemos más recorrido. Lo hacemos de esa manera. Entonces vamos por partes. Ustedes son el grupo 1. Toma la categoría 2 porque ayer trabajamos la 1. ¿De acuerdo? Ustedes son grupo 2. Toma la categoría 3. Y ustedes son grupo 4. Trabajan la categoría 5 de la ficha. La persona que estaba acá, le vamos a dar la categoría 6, y ustedes van a trabajar la categoría 7, según la planilla.
y la van a pasar por los 6 escenarios. No me olviden el escenario 6 que está al final. ¿De acuerdo? Mejor así. Esa es la que vamos a trabajar ahorita. Sí. Entonces, la 3, la 1, la 2 y la 3. Y todos los días. Digan en qué, en lo que les dije que hicimos ayer. Esta es la 4. Entonces es la 5. ¿Está mal? Ah, la 5, sí. Perfecto. Trabajen. Díganme en qué modelo curricular está la institución para la que trabajan ustedes. Van evaluando de 1 a 5 qué están y por qué. Cosa muy puntual. Listo. Los cogimos por escenarios. Sí. Ellos están agrupados por escenario y aquí se explica. Sí, pero vamos a trabajar con 6 escenarios y ustedes me van a decir en qué escenario está su institución. Ustedes tienen las 7. Va a darle los conocimientos. También los estudiantes también tienen solucionar problemas. Se está haciendo un trabajo en la institución con los centros de interés de pintura. Víctor, me gustaría para ubicación de los compañeros que tú digas, bueno, la institución está en el escenario 1 por esas características. Listo, sí. Y nosotros vamos en el escenario 2 y en el escenario 3 porque tenemos estas experiencias que de pronto le pueden servir a los compañeros. Entonces, ubícanos por los escenarios para que les sirva la información a los otros compañeros de la otra institución. Bueno, sí, la institución está en el escenario 3, un pensamiento participativo. El pensamiento participativo también
nosotros estamos manejando los centros de interés con los estudiantes, pintura, lectura, manualidades, música. También tenemos una adaptación de los dos lenguajes. Los dos lenguajes deben ser de dos sentidos, el Nasayu, ¿no? ¿Qué me decía? Y el que tenemos nosotros, de español. También hacemos en la institución aprender a vivir en el juego, las responsabilidades, los valores y mejorar las participaciones comunitarias. También vamos a ver a participar en la emisora. Hay estudiantes que van perdiendo el miedo al hablar, al expresarse, al escribir, a veces a diversificar los contenidos en pronto con un dibujo. La realización y la creación de las leyes en el territorio, unos códigos que manejen, por ejemplo, la sustentabilidad de los recursos naturales. Lo estamos manejando en la institución. La preservación y difusión. Nosotros los de la generación de los baby boomers, estamos, por ejemplo, apenas en la tecnología, y ellos, por ejemplo, a veces no entienden, les da miedo a coger un celular. La tecnología acorta, pero aleja personas. Y eso ahí estamos allá, que tiempo con el celular. Por ejemplo, aquí también las creencias. Tenemos ahí un proyecto, vamos a ver una entrevista, una encuesta de las experiencias históricas, cómo era el territorio, cómo eran los alimentos, cómo eran los productos en esa época. Una señora tiene 101 años, no se le ha hecho el trabajo de ver cómo era la forma en que comunicaban, los métodos de comunicación. 101 años ya es más atrás. También lo de los tipos de lectura. Hay lecturas muy complejas, pero ellos también tenemos que hablar con la dialéctica de ellos. Como los padres de familia dicen a veces no quiero ir a las reuniones ni a compartir conocimientos. Me da miedo, ¿para qué? Si ellos lo saben. No, ellos también saben mucho de los conocimientos que nosotros también debemos saber. Y aquí, pues con el padre de familia quería expresar de cómo era la diferencia de antes, el lenguaje. Decía que está muy interesado, ¿no, padre de familia? ¿Una experiencia? Por decir algo anteriormente, la educación que nos asumió a nosotros, digo, era diferente porque era coger un libro y decirle, usted tiene que aprenderse las vocales, y es que se las aprende o las aprende, pero no te daban una posición diferente a decirle, no, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, porque la enseñanza era así, aprende, o te damos madera o te damos rejos, si no haces lo que se te está diciendo, se está aprendiendo. Entonces, hoy, digamos que la situación nos ha cambiado muchísimo. Hoy nosotros consentimos a los hijos, hoy ya tienen un celular, ya tienen un computador, y ni así muchos se expresan como lo deberían de estar haciendo, ¿sí? Entonces, ha cambiado el módulo, digamos, de la educación enorme. Entonces uno dice, gracias a los que hoy tienen la oportunidad que les estamos ayudando y apoyando. Los que no tuvimos eso nos tocó aprender a leer a sangre y látigo, pero lo hicimos. Aprendimos modencias, éticas, y uno dice, no, ¿y eso qué es?
pero hoy las estamos aprendiendo y estamos entrando a una nueva era de capacitación y aprendizaje, que es lo más bonito. Uno dice, ya nosotros estamos viejos, pero nos queda el ego de que también llegamos a hacer. Yo fui bachiller, no cuando me tocó la escuela, lo hice después, ya por adulto terminé mi bachillerato, porque me fui a trabajar y me dijeron, no, pues si no tenés bachillerato no puedes seguir trabajando con nosotros, tienes que aprender otra mímica, otra serie de cosas, y me tocó hacerlo. Pero entonces yo digo, gracias a Dios. Y hoy me ha servido de ser un líder, un personaje y de poder, y yo siempre he dicho a los hijos, uno aprende de lo que es en la casa y de lo que le enseñan en la casa, lo demás te lo tienes que ganar por fuera de tu casa. Entonces yo digo, bienvenidos. Entonces es algo importante que día a día la vida nos va enseñando que tenemos que seguir aprendiendo. Y cada cosa es importante. También la formación de identidad, de quién ser, de cómo conocemos y cómo nos identificamos. Muchas gracias. Ya, con el testimonio del líder, ya nos ganamos esta mañana. Mire la síntesis que hace. Varias generaciones. Todos estamos en capacidad de interpretar la educación. Ustedes escucharon a líder, cómo él habla, ahí habló del aprender, del ser y el saber. No tiene maestría, no tiene licenciatura, ¿no? La educación se siente, se vive, y el mejor ejemplo es lo que es aprender con la naturaleza, con el entorno. Los grandes modelos de hoy, los que están siendo exitosos en el mundo, se están desescolarizando, se están quitando paredes, se están quitando tareas, se están quitando cargas, materias, relleno. China, 5 áreas: idiomas, matemáticas, tecnología, ética y valores y deporte. No más. No más. No hay tareas, no hay esquemas flexibles. El niño llega y diga, yo quiero hoy trabajar matemáticas, yo quiero hoy trabajar ciencias, yo quiero tal cosa. ¿No? Que nosotros podemos llegar a trabajar un modelo abierto, flexible, consultando el querer. Miren, él lo ha dicho muy claramente, la única salida que tiene uno para salir adelante es con educación. No con la especialización de la educación, no, sino del aprendizaje de la vida, que es el que nos da el insumo para formarnos como personas. Y ahí para allá es ganancia, líder. A uno le decían los papás, mijo, no espere herencia. Ya la herencia ya se la di. Cuando lo metí a la normal, cuando lo metí al colegio y cuando le pagué la universidad. Y ahí para allá va de su cuenta. Bien. Bueno, acabamos de pasar por la categoría o por la pieza de filosofía. Vamos a entrar en la pieza de la metodología. Bueno, bueno, de acuerdo al documento, pues, aparecen entonces cinco categorías para la metodología de la planeación.
La primera la denomina como planeación clásica y de tipo tradicional. En el segundo nivel, habla de un lenguaje desarrollista de la planeación técnica o planeación técnica estratégica. En tercer lugar, asomos de la planeación investigativa a partir de fuentes primarias, la denomina planeación participativa. En cuarto lugar, planeación mixta a partir de hipertextos en conectividad con apoyo de software, la denomina planeación participativa con apoyo digital. Y finalmente, la planeación mixta participativa con uso de fuentes primarias de consulta y consulta directamente a las comunidades. La define como planeación comunitaria con apoyo digital y en multiculturalidad y más humano. Haciendo el debate interno de la realidad que se presenta en la institución, pues hay que considerar que el uso de fuentes y recursos tecnológicos en nuestra institución es bastante limitado. Digamos, los equipos tecnológicos que existen, muchos son obsoletos, especialmente en el nivel de básica primaria, aunque en secundaria tienen pues unos equipos que son útiles y funcionales para las necesidades que se requieren. Vemos que nuestros equipos docentes son heterogéneos. Tenemos docentes de generaciones de tipo tradicional y también hay docentes de ingreso más reciente que han pasado, digamos, por procesos formativos más técnicos, más con un corte de tipo más investigativo. Sin embargo, cuando llegamos a la práctica, encontramos que muchos docentes planean con un enfoque muy tradicionalista. Hay otros que tienen un uso más técnico de los procesos. Entonces estamos ahí entre uno y otro. A nivel de los directivos docentes, hemos estado liderando un proceso con el objeto de que la planeación sea así más estratégica, de modo que los equipos no planeen cada uno por su parte, sino que tengan por lo menos una estructura o un núcleo fundamental que permita que esa planeación sea más coherente y que también se pueda ir abriendo a la participación. En ese sentido, nosotros consideramos que en nuestra institución educativa la planeación sería de carácter técnico-estratégica y le daríamos una valoración de 3, debido a que existen los elementos técnicos y estratégicos. A veces cuando se abre el espacio hay participación, pero se debe crear más espacios para avanzar hacia ese campo. Muy bien, mire cómo vamos progresando en la metodología. Mire, ya nos centramos en lo más específico, ya usamos la ficha y las respuestas fueron puntuales en tanto al diagnóstico que estamos realizando. Vamos a continuar.
Bueno, buenos días. Nosotros estamos en la 5, que es el de modelo curricular. Nos lo vamos a partir 5 y 5, porque somos dos instituciones diferentes, estamos en niveles diferentes. Entonces, ok, gracias. Sí, señor. Listo. De manera general, haciendo el análisis, la institución específicamente, la institución en la que yo estoy, estamos en un popurrí de las categorías, ¿verdad? Estamos tanto en la categoría 1, porque ahí la califiqué con un 4, es decir, la mayoría de los docentes estamos en la parte tradicional y lo manejamos bien. ¿Listo? Entonces, les decía que básicamente, o sea, el mayor dominio lo tenemos en la parte tradicional y clásica, ahí nos califiqué con un 4, donde de manera general es nuestro modelo, la mayoría de los docentes manejamos estas características dados los rangos etarios. Cuando miramos la parte de edades, tenemos compañeros que están con bastante edad ya y en el medio. Digamos que de los últimos soy yo y otra compañerita que tiene un año menos que yo tengo 39 años, ella tiene 38 y el resto ya están en 50, pues, yo creo que 60 ya, ¿verdad? Entonces, la educación que nosotros nos dieron, yo también entro en la de que a mí me dieron en la mano con la regla, ¿cierto? Entonces, nosotros somos un poquito más clásicos y tradicional e intentamos hacer eso. Pero nuestra formación de los ultimitos, los que están entre 30 y 40, o sea, 40 y 50, pues ya, porque ya toqué los 40 también, tenemos algunas cositas diferentes. Entonces ahí miramos que en la segunda categoría estamos en la calificación 2. Algunas asignaturas se enfocan en las competencias, ¿sí? De manera individual. Algunas veces hay interacciones entre ellas, ¿verdad? Por eso es que estamos tan abajo, porque por ejemplo, la Semana de la Ciencia, la Semana de la Ciencia Deportiva Cultural la tuvimos la semana pasada, y en un día interactuamos el docente de Ciencias Naturales, el docente de Química, el docente de Física, los docentes de Matemáticas, entonces ahí nos interactuamos, ¿listo? Enfocados en las competencias que tienen los chicos para su entorno, ¿listo? La tercera categoría también nos ubicamos, pero solamente con un hito, no algo muy grande. La parte creativa obviamente la vemos desde la parte del arte y la música, ya tenemos un docente de artística que es músico, entonces eso nos ha dado muchísimo la mano. Una evaluación que hacíamos en el pasillo con algunos compañeros es, académicamente nos va mal, pero artísticamente hay pelados que sobresalen, entonces tenemos un chico, le decía a la profe que se le hizo pillar porque tiene dificultades en el aprendizaje, pero vaya, mírelo con la zampoña, es buenísimo. Entonces uno de los profes de primaria también le pega muchísimo a la música y le dijimos, vení Pipe, coge un pelado y dale, porque es la forma, es el camino para él. Y vemos que no solamente él, hay otros que tienen esas mismas características. La parte de la parte de artesanías también la están trabajando desde artística, desde los chiquiticos. La profe Adriana está en segundo y tercero y tiene la parte de elaboración de instrumentos musicales, ¿sí? Están haciendo unos pequeños luthier ahí en el colegio, entonces ya han hecho zampoñas, han hecho maracas, han hecho diferentes cositas, entonces eso es lo que se está fomentando allá. Estamos empezando, ¿no? Pero bueno. La cuarta categoría que dice nativos digitales, es básicamente la parte digital, estamos haciendo unos primeros pininos en robótica. El profe de informática, que aunque ya está señor, es muy activo
y entonces venga para acá inteligencia artificial, venga para acá robótica, tiene unas plaquitas allá en mi, ¿cómo se llaman esas plaquitas? Hay unas de Arduino y las microbits se llaman, entonces él los pone a hacer carritos que sigan las cosas, y no es para todos, porque a todos los chicos no les interesa, pero si hay algunos y se les da esa oportunidad, entonces ahí nos calificamos con un 1. Los últimos dos sí, ahí creo que no aplicamos todavía, aunque como decía la profe, la parte digital y más humano, pues la miramos, pero por las diferentes limitaciones que tenemos computadores para educar, que ya sirven para trancar la puerta, e internet paupérrimo y cosas así que nos limitan bastante. Y la última categoría, que era la de clases virtuales, trabajo con redes y uso de IA, eso se implementó allá en la institución de manera, y en todas, en la parte de pandemia, tocó sí o sí, eso se llama aprendizaje inmersivo, creo que eso les tocó. Y quedaron algunos vestigios de eso porque yo no sé cuál fue la facilidad que tuvimos de avanzar bastantísimo en pandemia en algunos tópicos y después retrocedernos cuando ya volvimos a la presencialidad y los dejamos de lado, pero ahí estamos tratando de implementar eso. Ahí igual puse que estamos en cero casi. Bueno, no, perdón, lo que pasa es que él es de bachillerato, de primaria. La situación mía es manejo de 0 a 5. Ahí coloqué 4, porque de verdad la parte tradicional y clásica todavía está en mi centro educativo. En lo técnico y competencias también se trabaja con los DBA de acuerdo al grado de escolaridad que tengan los estudiantes. Allá con los estudiantes, en el modelo de currículo, lo creativo se trabaja con escuela activa, o sea, con escuela nueva. Allá estamos también, se ha implementado lo del PTA, que es un gran avance, y se trabaja con los centros de interés en el área de lectura, más que todo el área de lenguaje. También en lo creativo, en la producción textual, con los niños, los cuentos, las narraciones, las historias, se hace articulaciones de las áreas, porque es difícil trabajar con 5 y 6 grados y preparar niños para que se vayan a un colegio. Antes uno es muy activo, muy creativo. A mí me gusta mucho la parte artística, también con los niños de 0, trabajo un día artística con todos, hacemos maraquitas, aunque sea con botellitas, con granos de maíz, bueno, también les enseño a cantar, porque me gusta la música. Tenemos el grupito de música, el grupo de danzas y la huerta escolar, que es importante para el mejoramiento alimentario. Trabajamos, producimos el compost, hacemos el pocito para trabajar, los niños traen ceniza, cultivamos plátano, cultivamos verduras, y eso nos sirve para que los padres de familia, los mismos niños llevan, y también se consumen en el restaurante escolar. Entonces, a pesar de que hay dificultades, se trabaja bien, y a los niños hay que enseñarles de pequeños. Hay veces se dice que el niño de grado de transición no puede trabajar proyectos, sí puede, los niños pueden, porque en mi escuela, en las sedes que trabajamos, la mayoría los hacemos, trabajamos el proyecto artística, el proyecto de danzas, el proyecto de huerta escolar. Entonces, miren que también se puede, no hay que relegar a los niños que porque son los más pequeñitos, porque yo les digo a los niños, la gallina le enseña a escarbar de pequeñito a los pollitos y dan su fruto. Entonces, gracias.
apoyos que ha tenido la Gobernación del Cauca. Tenemos la particularidad de que el año pasado, por ejemplo, se realizó un salón con apoyos de la comunidad y la Gobernación nos dotó con el centro, esos aulas STEM, nos dotaron. Y también, pero hay una dicotomía, porque la sede principal pues está en el número 3. Apenas, porque tenemos en este momento algunos materiales y se está pensando, ya nos ganamos la posibilidad de tener el centro de interés de este año, desde la Gobernación. Pero hay una sede que se llama Chiribico, que sí está como en el 2. Recursos provenientes del Estado y muy poquitas cosas de la empresa privada. Entonces estamos en ese proceso. Muy bien, dijimos que los comentarios los íbamos a hacer al final. Entremos entonces en el número 7, que tiene que ver con la evaluación y seguimiento del PEIR en la institución. Sí, gracias. Entonces, recuerdo Institución Educativa Policarpo Fernández, que era en Vereda El Turco, cerca a Mondongo. Entonces, el punto 7 habla de evaluación y seguimiento. Bueno, nosotros consideramos que nosotros estamos en el punto de acopio de fichas para el MEI. O sea que estamos en el punto 1. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros todavía pensamos en la evaluación como calificación. ¿Ya? Todavía no hemos superado, digamos, la evaluación. Nos hace falta conectar la evaluación con la planeación y el mejoramiento. O sea, la evaluación no es simplemente colocarle nota a un estudiante. Deberíamos pensar nosotros en la evaluación como un insumo para el mejoramiento institucional y para el mejoramiento de nuestros procesos. Básicamente se hacen, la evaluación es vista como un proceso para la aprobación, ¿sí? Sea para la aprobación de grado o sea para la aprobación de los periodos. En ese sentido, si se quiere, se está muy apegado a los lineamientos del MEI, y hay que evaluar de esta forma, y hay que evaluar para calificar a los estudiantes, y hay que evaluar para aprobar o reprobar a los estudiantes. Entonces es una visión todavía muy limitada del entendimiento de la evaluación. Y mire que solamente estoy mencionando evaluación, porque básicamente nosotros no estamos bien en seguimiento, no se hace seguimiento a los estudiantes. Nos hace falta, digamos, mejorar en los procesos de saber qué pasa, por ejemplo, después de unas evaluaciones ICFES saber de grado 11. Claro, nosotros acopiamos la información, nos llega la información, pues el ICFES la envía, pero después el estudiante se va y nosotros no hacemos un proceso juicioso, digámoslo así, de seguimiento de nuestros egresados. Entonces, en ese punto, nosotros estaríamos en el nivel 1 y es de evaluación cuantitativa, o sea, una visión. Que le lees, por favor, los otros 5 escenarios. Claro. A ver cuál es la ruta, cuál es el camino, qué es lo que está faltando. Exactamente. El segundo escenario sería cuantitativo con pruebas, ranking y acreditación. Sería el nivel 2. El tercero sería cuantitativo por pruebas, ranking, también cualitativo, calidad de los egresados, calidad de vida y tener bolsas de empleo. Por ejemplo, nosotros no tenemos eso. Y digamos, ni siquiera, digamos, me regreso al punto 2, lo de las pruebas, digamos, sí nos da como para el ranking, porque eso lo da es el ICFES, o sea, el ICFES dice en qué punto queda la institución educativa, pero por ejemplo, yo he analizado las pruebas saber de los últimos 5 años,
Y en las pruebas saber de los últimos 5 años, nuestros estudiantes, la institución educativa es catalogada como que está en la categoría D. ¿Qué quiere decir la categoría D? Que son las instituciones educativas que tienen los más bajos índices en las pruebas saber, ¿ya? Pero entonces nos llega esa información, pero no es suficiente con tener la información. Para pasar al punto 2, habría que pensar, digamos, en cómo a partir de esa información uno hace un proceso de mejoramiento. ¿De acuerdo? Continúo con en la valoración el punto 4, que dice recursos propios con apoyo digital, acopio de fichas para el MEN, calidad de los egresados, banco de empleo y emprendimientos con apoyo digital y préstamos. O sea, esto, por ejemplo, no se tiene. Y en promedio, 500 estudiantes. 500 estudiantes. En total. ¿Y el número de profesores? Número de profesores, 34. ¿Y la institución es completamente rural, campesina? A ver, ahí hay una gran paradoja, que eso es otra situación compleja, y es lo siguiente. La institución está en la vereda del Turco, es rural y campesina. O sea, vienen mestizos, vienen también indígenas, pero el otro factor que en ocasiones a mí me parece que puede ser un factor en contra es que la mayoría de los profesores vienen, por ejemplo, de Popayán. Entonces, son profesores urbanos, urbanos y con una visión urbana clásica, si se quiere, de la institución educativa. Y si vamos ponemos profesores con una visión urbana en una institución educativa rural, lo que ellos van a ver allí son carencias, ¿ya? Y seguramente con mucho temor de salir a recorrer el territorio, pues porque es zona de alto riesgo, es zona de difícil acceso, entonces tocaría ponerse las botas y demás. Entonces, para mí eso es una problemática compleja, es estar en una zona rural, pero en la cual los profesores tienen una visión muy urbana. Muy bien, muy bien. Contanos del escenario 5 y el 6. El escenario 5, no, ese fue el que acabé de leer. Y el último dice, con apoyo digital en el contexto multicultural, en paz y más humano. Acopio de fichas para el MEN, calidad de los egresados, banco de empleo y emprendimientos, apoyo digital, apoyo comunitario, en multiculturalidad, en paz y más humano. Es bien interesante, por ejemplo, este punto, porque allí toca algo que acabo de mencionar, y es cómo tener una visión multicultural de nuestra institución, porque no se trata tampoco, o sea, no es necesariamente la solución que todos los profesores sean del territorio, porque entre otras cosas no los hay. Entonces, de alguna parte tienen que venir los profesores, pero entonces la cuestión es cómo, si se quiere, aclimatamos o cómo hacemos que profesores urbanos o con una visión urbana, ¿ya?, que puede ser también valiosa, empiecen a tener en cuenta una visión más local, ¿ya? Jairo, muy bien. No se vayan a sentir incómodos o mal cuando aparece esta ficha exigiendo tantas cosas. Hay que mirar el contexto. Hay que mirar el contexto y hay que mirar las circunstancias. Y hay que sopesar las oportunidades y las debilidades, pero el recurso humano que se tiene. Entonces, de pronto ahí lo que va a resultar, una de las cosas puntuales es una contextualización del recurso humano y una toma de conciencia de que ni es a un lado ni es al otro, sino de la integralidad cultural para que todas las culturas puedan convivir y comunicarse respetándose en sus tradiciones y sus cosas. Bueno, este puntico, algo se les quedó en el tintero y les faltó por decir muy puntualmente. ¿Hay alguna pregunta para mí como director del seminario? Vamos a cerrar este tipo de trabajo, vamos a empezar otro, pero antes yo voy a hacer una síntesis. Profe,
yo quiero hacer otra anotación a nivel Dale. de la multiculturalidad. Porque a mí me parece que también hay otro problema en el que puede caer uno, es suponer. Hay una autora, escribió un libro que se llama que ellos vienen con el chip incorporado. ¿Ya? Que los niños vienen con el chip incorporado. Ella ya cuestionó su propio libro. ¿Y qué es lo que plantea cuál es el punto en el que voy? Claro, los niños tienen una facilidad técnica para manejar estos dispositivos, pero hay cosas que no hacen bien los niños. Por ejemplo, una lectura crítica. Una lectura crítica de estos dispositivos. Un uso, por ejemplo, muchas veces productivo. ¿Qué se ha notado? Que los niños van a la institución educativa y usan su celular. Y tienen la posibilidad de su celular de conectarse y tener mucha información. Pero ¿qué hacen? Básicamente, se la pasan jugando, ¿cómo le llaman? Pues ellos le llaman jueguitos, ¿sí? Es Free Fire, exactamente. Entonces, ¿a qué voy el punto? A mí me parece que también la institución educativa tiene que mirarse como como un diálogo, si se quiere, interetario. Es decir, ni todo lo de los jóvenes es bueno, ni todo lo de los viejos, ni del pasado es malo. ¿Ya? Sí me hago entender en ese punto. O sea, no todo, y no todas las cosas del pasado, por decir algo. Antes se hablaba, por ejemplo, de ética, ¿no? Y no vamos a decir que no, que es que como la ética la vimos, se vio en la educación del pasado, pues la ética ya no tiene cabida o razón de ser para la educación del futuro. Exactamente, entonces a mí me parece que hay que rescatar cuáles son esas cosas del pasado que habría que reconsiderar también para el presente. Y eso implica un diálogo intergeneracional. Frente a eso, esas comunidades que tienen menos posibilidad tecnológica por el Internet o menos posibilidades económicas por lo de la compra del equipo, quiéralo o no quiéralo, deben entrar en la cultura digital. Viene ya el manejo de la regulación y la negociación de los padres de familia, de los profesores y los estudiantes, que el celular tenga sus horarios en la casa y sus horarios en la institución. Entonces es como eso en lo que se anda, en este momento. Pero retome la palabra, profe Galeano. Curiosamente, profe, para nosotros el uso del celular no es un problema, porque nosotros no tenemos internet, nosotros no tenemos señal y nuestros niños no tienen celular. O sea, en un salón de clases, por ejemplo, si habrá 1 o 2 niños que tienen celular, es mucho, de ahí no pasa. A la pregunta, ¿se les quedó algo en el tintero? ¿Quieren algo por decir? ¿Tú quieres decir algo? Sí. Préstales sí. Y él habla acerca de la falta de contextualización de los maestros en su territorio. Prácticas, es decir. Yo difiero mucho frente al tema de que a lo mejor el proceso educativo no sea lo más sensato y que no se tenga en cuenta las particularidades del contexto, porque los maestros no son de allí. Hay maestros que son de diferentes territorios, zonas. En el caso específico voy a hablar de Mondomo porque conozco pues ya muy abiertamente lo que sucede en el colegio. La mayoría de los docentes son de Cali y de Popayán. Y precisamente
esos docentes son los que han tomado la batuta, el liderazgo en diferentes procesos. Caso puntual, emprendimiento. Una docente de Popayán que muy responsablemente está liderando ese proceso. El caso puntual de los proyectos obligatorios de transversales. Efectivamente son docentes de otra zona, no de allí. Claro que eso es, no sé, allí podemos tener una divergencia porque a mí no me garantiza que el docente del territorio vaya a ejercer un buen proceso educativo, eso no lo garantiza nadie. Porque a veces los mismos profesores del territorio son los que ponen la tranca en la rueda y no dejan realizar los procesos. ¿Sí? Frente a la pregunta que hace, y termino. Yo no soy de Santander de Quilichao, soy de un municipio aquí cercano, de Cajibío, Rico Musical de Colombia, le llamamos. Pero cuando uno tiene vocación de servicio, ejerce su labor de la mejor forma, con mucha responsabilidad. Yo soy uno de los que, acá con los coordinadores, muy puntualmente antes de las 7 de la mañana, estamos ya en la sede educativa porque hay que dar ejemplo, abordando cada uno de los inconvenientes que tienen. Nosotros no tenemos horario, somos los últimos en irnos regularmente, ¿sí? Pero todo depende, profe, de la vocación que tengamos. Y en esta profesión desafortunadamente han llegado personas por descarte, ¿sí? Lamentablemente así ha sucedido. Pero los que llevamos esta profesión con el corazón, créanme que donde vayamos vamos a crear historia, a dejar historia en cada uno de esos chicos en las cuales podemos ejercer o desarrollar este proceso educativo. Entonces, profe, creo que eso difiere y a lo mejor acá el llamado es para que todos de una manera muy responsable asumamos la responsabilidad social que tenemos en nuestras manos. Ese es el llamado. Y referente a la pregunta que hace acá el doctor, ese celular que es una computadora andante nos ha generado, claro, una herramienta tecnológica para el beneficio, pero si la usamos de manera responsable. Cuando llego a José María Córdoba en el mes de marzo del año anterior, me encuentro con una gran cantidad de inconvenientes de convivencia escolar. Muchos de ellos causados por el uso irresponsable del celular. No mirábamos cómo erradicar todo ese conflicto de convivencia. Analizando la situación con los docentes orientadores, con los coordinadores, tomamos una medida de proponerle al Consejo Directivo prohibir el uso del celular en el colegio. Pero en contraprestación de ello, sí brindar el servicio de Internet a la sala de informática constantemente. Lo hicimos así. Hoy el tema de convivencia se mejoró ostensiblemente. Y creo que ese era uno de los factores que estaba incidiendo de una manera muy importante dentro de ese proceso de convivencia. Analizamos en la Asamblea con Padres de Familia, expusimos la decisión, la propuesta, porque fue inicialmente la propuesta, pero luego mirando todo lo negativo que trae cuando no se hace un uso responsable, pues se tomó la decisión. En la sede no se puede usar el uso del celular, no se usa el celular, perdón. Pero sí les hemos colaborado con el acceso a la internet y tratando de que las docentes que tienen a cargo las salas de informática pues pongan estos equipos a funcionar. Eso sí lo hemos hecho de una manera muy eficiente. Nos hemos quedado cortos porque plata pues para el pago del servicio en algunas sedes de primaria ya no hay, el servicio en algunos casos es deficiente por lo de la señal, pero creo que con todo lo que se ha hecho a nivel internacional, los estudios psicológicos, las medidas que se están tomando algunos países donde hay un avance muy significativo en el proceso educativo, se han dado cuenta que esto nos ha traído más problemas que beneficios. Y eso es así, desafortunadamente no le hemos dado un uso. Y es más, a los estudiantes en el colegio es difícil, donde tienen acceso a la internet, es difícil poder limitarles el uso. Ellos acceden a una gran cantidad de contenido que desafortunadamente, ustedes son testigos porque hasta allá en el colegio se compartía entre ellos videos pornográficos, todo ese. La verdad que fue bastante complejo cuando llegamos. Hoy hemos mejorado el tema de convivencia. Muchas gracias.
Ah, Aprendido, sí, hágale. sí, entonces, la importancia, yo digo, de la escuela primaria es que los niños y las niñas se metan al trabajo comunitario. Es importante porque se está perdiendo el liderazgo. Hoy en día los presidentes de las juntas son los más viejitos, es la persona que no sabe leer y escribir. Así comenzaron las escuelas, ¿no? Rurales. Porque yo recuerdo de niña, San Isidro, todas las veredas del entorno, el Turco, yo lo digo porque soy nacida ya en la vereda Lalita y el trabajo comunitario que yo emprendí desde niña con las juntas comunales y con una iglesia cristiana desde los 4 años me llevaba a conocer esos territorios, esos lugares, esas veredas. Por eso yo distingo casi a todos los, sé dónde nace el agua de tal vereda, porque me ha gustado y mi papá, a pesar de que no sabía leer y escribir, era una persona que le gustaba el trabajo comunitario. Entonces, y fundamos también, fuimos de los fundadores, mi papá fue uno de los fundadores de la vereda Lalita, el territorio de Chapa Alta, Concepción, en la parte de arriba. También en ese tiempo se vivió el proceso de la formación de los primeros cabildos, que fue el territorio de Delicias. Luego, en 1972, mi papá nos contaba las historias, ¿no? Entonces, mire que si de niña yo recuerdo todo eso, ¿cómo uno no va a fortalecer en los niños como adulto mayor para que esas tradiciones, esas creencias, esa cosmovisión no se pierda? Lo que yo, cuando trabajé en territorio, yo siempre decían algunos compañeros que iban de otro lugar, no, es que el niño de 0 no se puede involucrar en una asamblea de cabildo. Yo les decía, sí se puede, profes, sí podemos, porque por medio de la parte artística, el canto, la danza, la oralidad, pintar su cuadro, organizar hasta su misma foto, le dije yo, es importante. Pues yo ahora estoy en primaria, ya hace 10 años, y yo trabajo toda la parte, a pesar de que es una escuela mayoritaria, no tengo ya casi relación con parte indígena, me gusta trabajar la parte del arte. Ahí está cerca la molienda de Panela, para trabajar el área de matemáticas, en la parte de economía, hay que fortalecer la economía rural, la economía del campo, que eso se está perdiendo. No, es que hay que darle al niño contabilidad, hay que darle nociones de economía en grado 10º y 11, no. ¿Sí? El niño aprende desde su casa, desde su propio hogar. ¿Por qué lo digo también? Cuando he trabajado con pequeñitos, siempre lo he hecho, enseñarle al niño, aunque sea construir el galpón de los pollitos, de 2, 3 pollitos. Ahí se manejan medidas, se manejan dimensiones, se maneja la parte artística. Uno con la construcción simplemente de un juguete con una caja de cartón enseña uno mucho. Entonces no es solamente que el profesor de español tiene que enseñar únicamente lenguaje, hablar. Entonces mire que uno a partir de un juego enseña mucho y el niño pequeño aprende jugando. Si yo le enseño al niño a cantar una ronda, si salgo a la cancha, juego con él y comparto, ese niño va a aprender mucho. Y no tengo necesidad de estarme, porque manejar 5 o 6 grados es duro. Pero mire que todos los estudiantes que han ido a la institución educativa, ellos dicen, no, a mí me sirve, profe, tú lo que usted me enseñó en esta escuelita, me sirve y me ha servido para el colegio, porque eso es construir conocimiento y es aprender a formar, son procesos y desarrollo de habilidades, ¿no? Y técnicas. No tenemos internet, pero está el celular, hay un computador, cuando no hay energía yo lo llevo bien cargado de la casa y ahí trabajamos todos. Y ahí les enseño a leer y a escribir a los niños desde transición. Entonces, lo importante es que uno tiene que desarrollar estrategias y amar la profesión, porque hay veces, como decía el profe, de verdad si uno no ama lo que hace, no vamos a poder continuar con procesos formativos y que el niño de hoy
no pase lo que está pasando. No, ya no sacan cédula los pelados. ¿Por qué? Porque de pronto nos estamos dejando llevar únicamente por lo material. Y el papá a los 12, 13 años al niño, vaya mijo, raspe por allá porque no hay más que hacer. Entonces mire que eso sí está acabando con la juventud. Y la mayoría que muere son jóvenes. En mi pueblo yo veo que, ¿cómo así que fulano de tal si ni siquiera tiene 15, 16 años? Entonces el colegio es para orientar. Y la otra es el amor del docente hacia ese niño. Por Dios, hay veces, no, hay que echarlo, hay que colocarle tanto en disciplina, pero ¿qué está pasando con ese niño? La parte humana hay que trabajarla. Y hay que fortalecer la parte de la ética. Y la religión, ¿no? Porque uno se formó también con valores religiosos, cristianos, y con valores éticos. Entonces, es bueno continuar fortaleciendo esas prácticas. Entonces, no es que el niño no sepa, sino que de pronto nosotros nos debemos orientar. María, me pongo de pie, no para quitarte la palabra, sino para felicitarte y para pedirle un aplauso para María. Mire, ella hizo la síntesis del trabajo de la mañana. ¿Cómo está su institución? Y cómo muchos de los asuntos y los problemas los tenemos que aprender a resolver desde nosotros mismos. Y el amor definitivamente es la energía que nos mueve para todo y para hacer nuestro trabajo. Excelente. Bien. Pero mire el recorrido que ella tiene. Nos podemos quedar la mañana escuchándonos. Gracias por todo lo que me están enseñando. Vamos a ver qué pasa con mi pincel cuando pase por esta experiencia. A mí que me gusta escribir. Pero hoy en la mañana he aprendido mucho de ustedes y de ver cómo está la educación y de ver todas las posibilidades que quedan en esas fichas para que se haga lo posible y también lo imposible. Pero ya quedan rutas ahí, quedan rutas que ustedes no se habían imaginado. Yo me voy a permitir por lo menos hacer un recorrido teórico por las dos nodos que nos quedaron faltando. El 8, que tiene que ver con el producto calidad creativa de los egresados. María nos hizo una descripción de esos chicos de primaria. Mire, no voy a repetir lo que ella nos dijo. Aquí en las 5 categorías está bajo número de bachilleres para el desempleo. Aquí sería de egresados para el desempleo, no siempre bachilleres. Es la primera categoría. Mediano número de egresados para el desempleo en la 2. Y ahí no cambió nada. Y en la tercera, mediano no, sí cambió. En la primera es bajo número. En la segunda es mediano número. Y en la tercera es mediano número de egresados para el trabajo y la universidad. No es lo uno o lo otro, trabajo y la universidad. Formación para el trabajo digital y la alta tecnología. Ya aparece aquí, alto número de bachilleres con formación digital para el trabajo y la universidad. Acabamos de decir pues, que las circunstancias no dan para este nivel. En el 5 está formación en la era digital con su relación con el desarrollo más humano en reconocimiento multicultural. Entonces, mire, no se dejen distraer, que es que no hay de internet, pero mire que se les está pidiendo desarrollo más humano. El ejemplo que María nos trae, no le pongamos a él más palabras, es eso. Y los filósofos tienen discursos muy bonitos. Hay que ver el discurso de Gadame. En verdad hay método. La forma como describe la formación, valga la redundancia, es muy bonito. Es una hermenéutica del concepto de formación, pero yo veo el concepto de formación en lo que María nos dice. Sin necesidad de haber leído a Gadamer o haber leído a Hallman. Y en el punto 6,
pues realmente el fuerte de la escuela no va a ser la escuela rural, no va a ser la virtualidad, pero no lo pueden desconocer. Ahí está, y ese es el contacto con el mundo global. Entonces seguramente ustedes van a estar también aquí en el 1 y en el 2, para que califiquen ahí, porque ahora esta ficha la vamos a necesitar. Y con respecto al 9, que es el segundo idioma, que de hace rato se viene insistiendo de que las instituciones educativas deben de ser bilingües, y cuando decimos bilingües es con el inglés, con el francés o con el portugués, y no damos cuenta de la lengua nativa. Entonces mire que aquí el bilingüismo es con la lengua nativa, porque la tenemos que defender, rescatar, conservar. No debiéramos perder la lengua nativa. Pero en la categoría 3, los que ofrecen el plan de estudios y 2 o más profesores que ofrecen el curso en inglés. Bueno, aquí podría ser que uno de los profesores ofreciera los cursos en lengua nativa para que los que no sean nativos la aprendan. Eso es un reto tremendo, eso es un reto el macho, ¿cierto? Así como se le está pidiendo en el pueblo que unos profesores no solamente sean profesores de inglés, sino que ofrezcan la materia en inglés, o en francés, o en portugués, o en alemán. Y entonces aquí los profes, las instituciones también estarían en el 1 y en el 2. Bueno. El sexto escenario de categoría 6, el 10º escenario categoría 6, mire, las instituciones del pueblo deberán tener la mitad del desarrollo del currículo en virtualidad y presencial. Les decía en la Universidad de Antioquia, pues de pronto por eso no me puedan querer, y esto y muchas cosas, que por qué no teníamos el currículo de la facultad la mitad virtual y la mitad presencial. Hombre, eso es congestión del metro. Acaban de dar una noticia del metro, los paisas somos muy egocéntricos también, pero en verdad que también tenemos muchas posibilidades y muchas comodidades. Descongestionar el metro recorre todo el Valle de Aburrá y surte la Universidad de Antioquia específicamente, y la Universidad Autónoma, y el Politécnico, y AFIS, la Universidad de La Salle se trasladó para Caldas y también usa el metro. Pero entonces el problema del metro, para que la gente del comercio y del mercado y de otros servicios tengan mejor calidad en el uso del metro, es que las instituciones educativas tengan la mitad del currículo virtual y que unos estudiantes X día no necesiten ir a la institución. Pero eso seguramente que no lo están haciendo. Eso es una cosa que a esas instituciones se les debería también evaluar. El trabajo con las redes, mire lo que acaba de decirnos María. Mire el trabajo con las redes. Identificar una red de estas que sea útil, que sea el ministerio y que etcétera, es como cuando llegaba el Radio Sutatensa, de la época de nuestros papás, que llegaba Radio Sutatensa y llegaba la revista de la Caja Agraria, y enseñándonos cómo eran los cultivos. Yo soy de esa época, ¿no? Las canas no son traídas. Y el uso de la inteligencia artificial, mire, Jairo nos trajo un ejemplo ahorita. La inteligencia artificial está ahí y la debemos utilizar. Y en verdad que ayuda mucho, pero no va a ser la solución. Bueno, señores, cerramos esta ficha número 1. Mira, esto es el diagnóstico. Aquí ustedes acaban de hacer el diagnóstico de cada institución. Yo reemplacé la DOFA por esta ficha. ¿Correcto? Vamos a pasar a la ficha número 5 y la tienen en físico y la tienen en el computador. Ustedes van a tomar la decisión. Yo les sugiero que una vez la realicen en el computador. Algunos puntos que tengo que negociar con ustedes. El primero,
Esto es una ficha marco. No es obligatoria en todos los puntos, porque cada institución es diferente. ¿Sí? 2. Vamos a concebirla como una ficha anexo. Yo prefiero llamarle ficha contenido PEI actualizado 2025-2030, así como está ahí. ¿Qué es este trabajo? Hombre, pues el PEI, pero es actualizado 2025-2030. No, ¿qué quiere decir? Que el que está vigente sigue vigente. Y las cosas que están ahí y que son válidas, ahí van a quedar. Pero aparecieron unas cosas nuevas y que se van a dar en estos 5 años. Entonces, ahí sí, cada nodo o cada pieza le vamos a identificar cosas para hacer en esos 5 años. Tercera característica. Ustedes se podrían dedicar a pasar la ficha 1 a esta y queda el trabajo como si estuviera hecho. Es decir, le van a pasar lo que hace falta de la 3 en adelante por cada componente. Algunos llegan hasta la 3, o sea que hasta la 2 algunos y hasta la 3 uno. Eso es lo que vienen haciendo. Eso no lo van a copiar ahí, aunque seguramente se va a seguir haciendo, porque es que no estamos derogando el PI para nada. Solo que solamente vamos a indicar de aquí en adelante las actividades nuevas que aparecieron. Sí, voy siendo entendido. Sí. Pero entonces, tiene 3 pasitos. Véalo ahí en la página 2 de la ficha. El primero es la descripción. Son renglones. No se van a poner a transcribir el documento anterior. Son renglones de la 1 y la 2 de cómo encontraron el PEI al día de hoy, 2025. ¿Sí? A ver, yo vuelvo y digo, cada nodo tiene 3 pasos. El primero es la descripción, que corresponde a los escenarios 1 y 2, donde están en este momento. ¿Sí? Así con palabras, no lo van a... que tengan sentido, pero no vamos a pegar copiar, sino lo puntual. Dice, acciones al 2025. Entonces van a mirar del escenario 3, del 4, del 5 y del 6, cuáles acciones van a colocar. No todas. No se trata de una cosa mecánica, ustedes van a colocar las que creen que ustedes pueden realizar. Yo les sugiero que la coloquen todas. ¿Para qué? Para que se den cuenta en qué está el mundo en este momento de la educación. Pero viene el punto 3, que es el indicador. De esas acciones que aparecen para hacer del 25 al 30, identifiquen las que podían hacer en este año 2025, las que pueden hacer en el 2026, ¿sí? Las que pueden hacer en el 2030, y pónganle un número de porcentaje de acuerdo con la actividad que sea. No se vayan a complicar con eso. La mejor forma de aprender es haciendo. La ficha es igual para todos.
todos van a trabajar lo mismo. Arranquen y yo estoy pagando por los puestos donde no se entienda alguna cosa. Y vamos a trabajar directamente en el computador. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ese es el plato fuerte. Ese es el documento que ustedes se van a llevar. Ese es el que le vamos a entregar a la Secretaría de Educación. Listo. Todo lo demás estábamos jugando, pero ya aquí ya es en serio. Bueno, pues hay una manera de decirlo. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Y en la ficha arranca con la caracterización de la institución. En esa parte colocan el título y esa caracterización sigue siendo igual, todo lo que pregunta ahí, pero eso ustedes lo saben, porque es como, esa es la identidad de la institución, la identidad, nombre de la institución, la fecha de fundación, la marca o nombre del proyecto institucional, el tipo de plan de estudios. Ajá. Sí, claro. Muy bien. Bueno. Muy bien, manos a la obra.